Hola. Hola Jessy. Sabía que ibas a estar acá hoy. Hola guacho. Estamos esperando en este capítulo de Apocalíptica. Ahí nos ve, le vamos a decir a Marta que nos espere un ratititito, que se vaya uniendo la gente a este capítulo nuevo de Apocalíptica. Estoy limitada hoy, chicos, porque me faltó el operador, como se dice en la radio. Y ahí ya está. Hola. Aprovecho siempre, Marta, te cuento los capítulos de Apocalíptica para escuchar música. Muy Así bien, que muy bien. eso, empezamos siempre muy arriba, porque también vamos proponiendo ahí un poco la música que nos gusta. Hoy empecé con un tema distinto, siempre empezamos con mi favorito, que se llama Como Mario, es un rapero venezolano a capela. Hoy empezamos con Gorilas, bien Genial, juventud de los 2000. Podés decirnos también si genial. te gusta una música, si querés escuchar una música. La verdad que a mí me gustan muchísimo todos los géneros. Así que disfruto muchísimo de la música como arte. Así que no tengo ningún problema, la disfruto de cualquier forma. Aprovechamos a escuchar un ratito de música, te Sí, cuento, por qué estoy así vestida. sí, Así, dale, tengo un explícame. pantalón azul que no se ve. Estoy así vestida porque vamos a hablar con vos justamente de todo lo que tiene que ver con discapacidad. Cómo hacer para generar, para construir una sociedad mejor. Y esto es para que también las personas con autismo, las personas que acompañan tu fundación, también puedan seguirnos y también puedan tener una herramienta para poder ver la lucha que ustedes, sus madres, hacen por ellos. Y el pantalón es azul porque el azul es justamente el color de la lucha por el autismo. Así que por eso es que elegí hoy este look colorido, porque seguramente nos están siguiendo muchos amigos y amigas que entienden esta remera y que con esta remera van a entender de lo que estamos hablando. Bueno, te agradezco muchísimo el detalle es importante porque cuando vos ves señales de empatía, la festejamos. Es muy complejo encontrar en los otros, en los demás, esta clase de sensaciones. Entonces, bueno, hay que festejarlas, hay que multiplicarlas y bueno, y llevarlas con esa impronta, con esa energía. Me encanta, gracias, Nati. Yo estoy muy contenta de que vos hoy te comuniques con nosotros, porque la verdad es que desde que te conozco, y lo voy a contar, me sorprende la fuerza de voluntad que vos y tus compañeros y tus compañeras de lucha, de esta lucha, le ponen a este tema que debería ser tema de todos y de todas y que sin embargo parece que muchas veces ignoramos como sociedad. Así que para mí es más importante que nunca este vivo para que hablemos de las cosas en las que en esta sociedad capitalista, atravesada por los medios, atravesada por las redes y atravesada por un sistema político que de repente desconoce a las personas con discapacidad, esa lucha es importantísima para mí de rescatarla y de ponerla sobre la mesa, así que bueno, agradezco muchísimo que hoy estés con nosotros. Y te voy a pedir primero que le cuentes a quienes ya se están sumando quién sos, dónde participás, desde dónde construís y por qué la lucha por la discapacidad. Bueno, mi nombre es Marta Lastra, soy una mujer luchadora primero, y lo digo con muchísimo orgullo porque creo que lo llevo en mi esencia y la orienté hacia el derecho primero, hacia un trabajo, una militancia social fuerte y luego encontré mi norte cuando fui mamá de Genaro. Con Genaro se despertó no solamente la maternidad,
sino una capacidad y una fortaleza que desconocía que tenía cuando lo diagnostican con autismo. A los 2 años más o menos, que fue cuando empezamos a ver, cuando empecé a ver, mucho también tiene que ver en esto mi mamá, que me acompañaba en discriminar esas señales iniciales, y bueno, a partir de ahí empezó una vida diferente a la que conocía, y una capacidad también distinta, una fortaleza. Y bueno, esto al principio, creo que en la mayoría de las mamás y de los papás, cuando recibimos un diagnóstico, tenemos una etapa muy intro para la casa, para la familia, hasta que lo empezamos a encaminar, hasta que comenzamos a entender. Y a partir de ahí, un día conocí un grupo de mamás maravillosas que se transformaron en mis grandes amigas, y empezamos algo distinto, superar un poquito lo que es la individualidad y trabajar para todas. Primero para los chicos y después para las mamás y las familias. Esto se transformó, en tu caso, en una fundación, o participás de una fundación que personas con estas mismas experiencias, que desde quizá una cuestión singular que les tocó vivir en la vida, transformaron esto en una lucha colectiva. ¿Cómo funciona Claro. esta fundación? ¿Dónde es que participás? Todo esto me gustaría que lo cuentes. Bueno, cuando se empezó a armar Familia STEA, fue un sueño que ellas tenían hace mucho tiempo. Yo me incorporo, soy una de las últimas que se incorpora. Empezamos a pensar primero nuestro 2 de abril, el Día Internacional, el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Empezamos a hacerlo un poquito más grande, y creció muchísimo. El del año, bueno, este año no lo pudimos hacer, pero el del año pasado fue impresionante en Córdoba, y empezó primero ideando estos días, y después surge la necesidad de la contención, ¿no? En todos los aspectos, o sea, en contener a los papás que no pueden comunicarse cuando en el autismo el niño no puede verbalizar. Entonces se organizaron unos talleres, después los talleres para mamás o talleres de abuelos, talleres por ejemplo, para cocina, para cocinar con los chicos. Se armó, y algo muy importante, armamos un ciclo de cine distendido, que fue hermoso el año pasado, en donde se adaptaba en un auditorio de cine, se adaptaban los sonidos, las luces, se permitía deambular. Entonces vos lo usas como un espacio terapéutico para poder trabajar todo lo que vos necesitas, o lo que el terapeuta necesita trabajar con el nene, para que después se pueda incorporar en un cine comercial. Entonces, buscando herramientas, creo que Familia STEA tiene mucho empuje porque no nos entendemos individuales, cada una tiene sus fortalezas, y eso sumado logra lo que se viene logrando en todo este tiempo. A partir de ahí, eso fue para Córdoba, y a partir de ahí empezamos a formar parte de lo que es la gran organización a nivel nacional, que es TG Padres TEA, que es una ONG que fue la que impulsó la ley de autismo, con la que estamos trabajando fuertemente en la de pirotecnia cero. Ahí después Entonces, te voy a detener un poquito en otra pregunta que quería hacerte, que tiene que ver justamente con esa ley de autismo. A veces pareciera que las prioridades pasan por afuera de la sociedad, cuando uno ve que hace tan poquitito tiempo que esa ley es justamente ley, valga la redundancia. Después vamos a detenernos sobre eso, pero me gustaría rescatar algo importante que decís de estas herramientas que se pueden aportar en la propia sociedad. De repente hoy, cuando pensaba que iba a hablar con vos, decía, la mayor deuda que tiene la democracia en nuestro país es la que tenemos con las personas con discapacidad en nuestro país. Valga la redundancia lo que te dije recién sobre la ley
de autismo. Y en ese sentido, también, bueno, decir, hay cositas simples que como vecinos y como vecinas podemos hacer para incluir. Eso me gustaría que lo hablemos. Yo hoy traje esta remera y un pantalón azul por una causa. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Primero, vos en esta lucha lo contás con tu mamá. Bueno, primero fue con tu mamá. Y en el barrio, y con los vecinos, y con la familia, ¿cómo fueron introduciendo la inclusión en este caso de tu hijo que te llevó a esta lucha colectiva? Lo ideal sería hablar de compartir, Nati, ¿no? Lo ideal sería que no hablemos de inclusión y que entendamos las diferencias que todos los seres tenemos, que todos los ciudadanos, que todos los argentinos y las argentinas tenemos. Sería hermoso poder hablar de compartir, pero me parece que un paso fundamental para entender el compartir como sociedad es la inclusión. En la inclusión entendemos, o se entiende principalmente, que la otra persona está en una condición diferente a la de una misma. Y cuando decidimos incluir es cuando podemos empezar a ejercitar la empatía, esa empatía que nos hace ponernos en el lugar de la otra persona. Y vos sabés que el año pasado, cuando estaba preparando una exposición ahí para la Cámara de Diputados por la Ley de Pirotecnia, buscaba sinónimos de empatía. La palabra empatía no tiene sinónimos, es única. Y me parece un detalle muy dulce de la palabra, porque la podemos repetir las veces que queramos y no vamos a embarrar ningún texto o ningún discurso, porque ser empáticos para nosotros, o que sean empáticos con nuestra situación, es fundamental, es necesario, porque es el primer paso para poder acompañar. Y te digo por qué empático y por qué acompañar. Empático, que se ponga una persona en el lugar del otro ayuda a que la mirada primero cambie y ayuda a que se pueda acercar. Principalmente me parece que todas las personas, en virtud del respeto, lo que tenemos que hacer es preguntar de qué manera te ayuda, qué necesitas. ¿Te molesta que te diga? El otro día en una entrevista que me hacían, me preguntaban cómo me gustaba que digan si mi hijo es autista o tiene autismo. Y le digo, me gusta cómo lo estás haciendo, preguntándome. Porque, claro, porque a todos nosotros, todos tenemos un proceso individual diferente. Entonces, a mí, hoy por hoy, no me molesta en lo absoluto a que me digan tiene autismo o es autista, para nada, pero me costó mucho decir que es autista. Me costó muchísimo. Entonces, son procesos individuales y me parece que ese acercar para incluir debe iniciarse en este marco de respeto, ¿no? Preguntando cómo, acercándonos, ¿te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿De qué manera quieres que me dirija? ¿Cómo lo puedo mirar para que no lo asuste? ¿Cómo podemos hacer? Porque cada diagnóstico en el autismo y en la discapacidad son distintos. Son distintos, entonces, y cada uno lleva un proceso diferente, es individual. Entonces, lo más importante que debemos todos aprender, pero no es aprender, sino saber utilizar, porque nosotros como argentinos somos un pueblo muy solidario. Entonces, eso es fácil hacerlo para nosotros, nos resulta fácil. Podemos decir, ¿te ayudo en algo? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? De repente acá te detengo nuevamente porque de vuelta la herramienta más importante que tenemos que de alguna manera acordar como sociedad en un acuerdo social es informarnos sobre cada una de las discapacidades, sobre cada una de las capacidades también del otro. En este sentido también me gustaría compartir con vos una reflexión que compartíamos el 2 de abril, que es esto de que el otro es otro y que de repente muchas veces nosotros pensamos el mundo desde nuestros problemas individuales, desde nuestra singularidad, y de repente pensar que el que está enfrente mío tiene los mismos problemas que yo, eso ya se convierte en un acto absolutamente empático, porque todos tenemos algunas capacidades más desarrolladas y otras no tanto, y todos tenemos también nuestros problemas. Entonces pensarlo de esta manera, pensar al otro como otro e informar, me parece que es la clave para que podamos también difundir en esta charla cuál es el rol que tenemos que tomar como sociedad. Y en esto de informar, vos
¿a qué instituciones, a qué elementos convocarías a la gente para informarse? ¿Es con instituciones de la salud? ¿Es con los padres? ¿Es con las fundaciones? ¿Dónde está la información oficial o real sobre cómo actuar frente a las diferentes discapacidades? Bueno, ahí estamos hablando de cómo miraríamos de manera macro, ¿no? De cómo orientaríamos una de las aristas que resulta necesaria para poder empezar a hablar de una verdadera política pública. Porque me parece que deberíamos cambiar el abordaje de la discapacidad, ¿sí? Y mirarla desde arriba, ¿no? Tratar de tener el escenario completo, mirar el escenario completo en todos sus estados para poder decir después, o sea, a partir de aquí o desde aquí comenzamos a informar, aquí empezamos a contener, aquí acompañamos, aquí promovemos, aquí ayudamos, o sea, me parece que forma parte de un esquema de trabajo, de un esquema de mirada y de una estructura que se debe, que se debe iniciar a partir de una decisión política, ¿no? Y en relación Porque a esto que decís, te detengo un minutito porque también pensaba cuáles son las principales deudas que la democracia tiene con esta lucha y cuáles son los logros que han tenido, de hecho, ustedes mismos, los militantes de esta causa. ¿Cuáles son los avances que hubo en materia legislativa, en materia de políticas públicas respecto de la discapacidad y cuáles son los déficits y las deudas que la democracia tiene con las personas discapacitadas? sí, existe una gran o sea, existe un gran avance que como Argentina puedo estar orgullosa, me siento orgullosa, en cuanto, por ejemplo, a las coberturas en prestaciones, ¿sí? A través de ciertos trámites administrativos, que, bueno, en realidad cada parte, cada etapa, cada vez que la transito y que la vivo, no solamente como mamá, sino como profesional del derecho, le formulo mi crítica, porque no solamente la estudio teóricamente, sino que tengo una vivencia clara sobre el tema. Entonces, certificado de accesibilidad se debería llamar para mí, no un certificado de discapacidad. Sí, porque seguimos rotulando y seguimos diferenciando, y así no vamos a incluir nunca, porque lo seguimos separando. Entonces, tratemos de aprovechar toda la nueva técnica y usar el lenguaje correspondiente. Eh, Nosotros avanzamos muchísimo como país y como Estado democrático al reconocer los derechos de las personas con discapacidad, o sea, al reconocer que estas personas tienen derecho a las coberturas en cuanto a sus terapias de rehabilitación y a las coberturas educativas. Es un avance grandísimo que, por ejemplo, a ver, en Chile no lo tienen, ¿sí? Nosotros sí lo tenemos, y sí se cumple a través se cumple a través de un procedimiento administrativo y se lo ejecuta a través de las obras sociales, ¿sí? O seguros de salud. Entonces, las personas con discapacidad tienen acceso a sus terapias de manera gratuita, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, perfectamente, y es muy importante. El tema, la gran falencia es la burocracia. Es un tema terrible, ¿por qué? Porque se sigue abordando primero la discapacidad como si fuese solamente el único aspecto a cubrir es la rehabilitación, y la persona con discapacidad desde que nace transita todos los lugares que estás transitando vos también, o sea, va a la escuela, se va a un club, usa el transporte público, quiere trabajar cuando es adulto, quiere seguir estudiando cuando puede estudiar, tiene derecho a trabajar y a tener un salario, tiene derecho a jubilarse, o sea, tener un beneficio previsional y no vivir con una asistencial. Entonces, y aquí tenemos el primer paso faraónico que veo, que sería para mí un logro, no sé, sanmartiniano, poder abordar a este sector, o contener este sector de la sociedad de manera integral.
donde se puede evaluar todos los aspectos o todos los estados de la vida de la persona y directamente adaptarlo a lo que nosotros ya sabemos y en lo que nosotros vivimos. Como por ejemplo, que una persona con discapacidad cognitiva, pero que tiene la fuerza o que puede formarse en un oficio, tranquilamente pueda cooperativizarse, pueda tener un ingreso y después pueda jubilarse. A ver, no estamos hablando de algo imposible porque yo asesoro a fundaciones que lo hacen, que lo están haciendo de manera privada, por ejemplo. Y el Marta, Estado... antes de que me cuentes la cuestión de los avances de repente en el ámbito legislativo y demás, hay algo importante que subyace de lo que estás diciendo y es esto de la cuestión asistencial, que una persona con discapacidad puede desarrollar algunas actividades y en otras necesita una asistencia permanente. Y en ese plano yo también observo tu lucha como mujer madre de una persona con discapacidad que además lucha por que estas tareas de cuidado no recaigan siempre sobre las madres. Me gustaría que cuentes un poco sobre esta lucha, me gustaría que cuentes, si querés, si no querés no, un poco tu propia experiencia y además, después de que nos cuentes esto, sí, un poco la lucha también que llevan por porque no recaiga sobre las mujeres las tareas de cuidado en general, no solamente en cuestiones de discapacidad. Estamos hablando de una problemática bueno, que es totalmente, está totalmente naturalizada, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, porque tenemos un sistema patriarcal arcaico, totalmente asimilado, y sabemos que la que lo cuida es la que cuida al bebé o al nene es la mamá, y la que tiene el teléfono del pediatra es la mamá, y anda a encontrar a un papá que que tenga el teléfono de alguno de los médicos. Es complejo porque no solamente viene desde una situación o postura que se pone el hombre, sino también en un rol que asume la mujer. En el caso, cuando tenemos la discapacidad en la familia, en un hijo, esto lamentablemente se acrecienta. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos que conozco, se traduce a cuidados unilaterales. Entonces vemos que la familia pasa a depender de la organización de la mamá y la vida de la persona con discapacidad, tratamientos, estructura, horarios, todo lo demás depende de la mamá. Si le pasa algo al nene, la mamá es la que lo soluciona, esté donde esté. Entonces, más allá de ubicarnos en roles diferentes, porque lo decidimos hasta inconscientemente, y yo creo que como mamá también. Y agrego una cosa, Marta, que me parece que hay que resaltar, aunque a veces es doloroso, pero muchas veces cuando durante el embarazo o ya cuando se diagnostica a una persona con discapacidad, el padre huye. Esto también pasa, digamos, es muy común. Lamentablemente hay muchos hogares monomaternales en donde donde tienen un hijo con discapacidad. Entonces, ahí estoy escribiendo sobre el tema específicamente en estos días y la verdad que no tienes opción. O sea, tienes que ser todo, tienes que sostener el hogar, tienes que sostener la familia y te conviertes en una especie no sé, una especie de multitasking totalmente potenciado. ¿Por qué? Porque sabes de terapias, trabajas con los neurólogos, con el neurólogo, la neuróloga, con los terapeutas, te contactas con la maestra para tratar el tema de la adaptación pedagógica, te conviertes en abogada para lograr el cumplimiento de las prestaciones, para conseguir un banco, y así, y así, y así, y así. Y por lo general es la mamá la que toma la batuta en esto. Por ende, a eso es lo que iba cuando te hablaba de una mirada integral de la discapacidad. Porque no solamente está la persona que ostenta o que tiene un certificado que dice que esta persona tiene una discapacidad, sino está la persona que lo cuida, la cuidadora. ¿Dónde dejamos a la cuidadora? La cantidad de mamás que conozco, que son amigas, que las adoro, que no han podido realizarse laboralmente, profesionalmente, que no pueden salir de la casa porque asumen, y lo volverían a elegir también, volverían a elegir asumir ese cuidado, porque el ser que uno más quiere nos necesita, ¿sí? Entonces, me parece que existe una deuda social
o sea, existe una deuda social con las mamás, ¿no? Con la cuidadora, con la que elige, y con la que es elegida para hacerlo, porque de las dos, de todas partes, de todas formas, termina siendo la mamá. A ver, muchas veces en las discapacidades, ¿sí? Tenemos momentos que son muy extremos. Por ejemplo, en cuanto a la medicación, cuando estás con un cambio de medicación, cómo vas a reaccionar. En el autismo eso es un bingo, porque vos no lo sabes cómo lo vas a manejar. No lo puedes manejar de una manera, no puedes planificar. Muchas veces tratas de adelantarte a través de agendas y usas todas las técnicas que te ayudan los terapeutas, pero muchas veces eso se te quema, el esquema se te quema completamente y vos tienes que afrontarlo de una manera diferente. Imagínate cómo hace una mamá que trabaja, que tiene que cumplir un horario y que tiene una crisis el nene. Bueno, y en relación a eso, te voy a volver a lo anterior, ¿no? Los avances que hubo en términos de políticas públicas, de instrumentos legislativos y las deudas que quedan. ¿Y cuál es la visión que ustedes esperarían o el abordaje que esperarían por parte del Estado Nacional? Porque también uno piensa en este sentido que muchas veces las políticas de discapacidad se abordan únicamente de, bueno, algún subsidio, alguna ayuda económica que tampoco da saneamiento a la cantidad de déficit y deudas que hay en esa familia, en donde, por ejemplo, tú misma estás diciendo, la madre muchas veces no puede desarrollarse profesionalmente, laboralmente, y esto no se soluciona de repente con una pensión por discapacidad. ¿Cuál es el abordaje que ustedes esperarían del Estado Nacional, los avances y la expectativa o laburo por delante? A mí me parece que primero se debe dejar de entender a una institución, a un organismo, como el único que entiende, o que comprende, o que escucha, o que dice la palabra discapacidad. ¿Sí? Debemos entender que hoy por hoy, mira, si tenemos más o menos aproximadamente 700.000 autistas en el país, no sé cuántas personas estarán creo que eran cerca de 5 millones con certificado de discapacidad con altas. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de la sociedad, entonces no podemos seguir separando, ¿no? No podemos seguir teniendo una agencia. Me parece que debemos mirarla de una manera diferente, con una real inclusión, ¿no? Usando realmente la inclusión. Entonces, si se puede evaluar la realidad, desde adentro, con los verdaderos protagonistas, podemos decir que estamos gastando de más. Por ejemplo, tenemos un sistema de prestaciones que no es óptimo. Tenemos un nomenclador tan bajo que en donde es necesario dibujar prestaciones para que a los prestadores, a los profesionales que tratan a nuestros hijos, más o menos les cierre el tiempo que están invirtiendo en nuestros hijos. Entonces, pagas prestaciones dobles que no se cumplen, de más, cuando tranquilamente podrías adaptar a un nomenclador real, con precios reales, ¿entiendes? O aumentar el sistema de control o de auditorías para el tema de prestaciones. Pagamos un maestro de integración, un maestro de apoyo por cada discapacitado que necesita adaptación curricular. Tranquilamente se puede modificar el sistema escolar para una escuela un poco más inclusiva y tener 2 maestros en donde se puedan coordinar y no tener un maestro de grado con 2 o 3 maestros de apoyo por cada chico que lo necesita. A ver, hay lo mismo la persona atravesando el mismo sistema que atravesamos todos y no un sistema diferenciado. Exacto. El otro día veía uno de los vivos de Silvana Corso, que es una persona que admiro muchísimo, que es muy, bueno, que es para mí lo máximo en cuanto a educación inclusiva, donde se proponían diversos sistemas que no son difíciles de pensarlos, al contrario, me parece que es más, en el grado de Genaro, por ejemplo, Genaro está mucho más adaptado que compañeros que no tienen ningún diagnóstico. Entonces, causan más revuelo en el grado otro niño que mi hijo que tiene un diagnóstico.
Entonces, a ver, ¿y quién necesita más ayuda en ese momento? Y necesita este niño que está alborotado por algo. Y dejamos de ver al niño. Ujú, Entonces, si nosotros ponemos el eje en donde lo tenemos que poner, que es en la persona con discapacidad, y ahí me voy a la definición de derecho civil, desde que nace hasta que muere, no ujú, podemos hablar de la persona cuando solamente tiene edad para tener una rehabilitación. Estamos hablando en todos los aspectos de la vida de la persona. Por ende, y esa persona necesita un cuidado. Entonces, hablemos de esa burbuja que abarca a la persona, ¿sí? La persona con discapacidad y la cuidadora, pero no podemos decidir a través de una ley ujú, qué es lo que necesita una persona que dedica su vida a otra. ujú. Entonces ahí volvemos al tema de que no podemos hablar de leyes por cada diagnóstico discapacitante. No podemos, a ver, la ley de autismo es maravillosa y es un avance grandísimo en cuanto a legislación, pero no podemos pensar una ley de autismo, una ley de dislexia, una ley de síndrome, no podemos pensarlo, debemos abordarlo de una manera diferente. Entonces, para este momento en el que estamos, las leyes son necesarias, pero podemos pensar más, podemos pensarlo más allá. Me resulta bastante loco lo que decís, en la manera en la que nos hace reflexionar. Una sociedad que es de una forma y trata de alguna manera de encorsetarse a través de estas normativas por afuera de lo que en realidad es la sociedad y cómo pensar juntas una batería de actividades, de medidas, de vinculaciones, de vida comunitaria, para que de una vez compartamos el único mundo en donde todos vivimos y en donde todos somos diferentes, donde todos somos diferentes. Yo también, bueno, ahí abajo nos están dejando un montón de comentarios, no sé si Sí, la viste, verdad que un montón no de me voy a poner saludos los anteojos. de San Juan Mati, ahí estaba también Gavina, otra compañera que trabaja muchísimo en la cuestión de la inclusión social en todas sus aristas y nos decía también y nos ponía por ahí abajo esto de la ley del 4% del cupo laboral, que hay un montón de provincias en donde no se cumple ese 4%. Y de Para mí no podemos hablar de eso, no podemos hablar de un cupo laboral de un 4% ni de nada relacionado con el tema, porque hablamos primero de un cupo laboral en el empleo público. Ujú, ¿Por qué? Porque si con un estímulo podemos fomentar el cupo en lo privado también. ujú. ¿Sí? A ver, por ejemplo, un ejemplo grandísimo, la cantidad de personas con Asperger que tienen pensión no contributiva. ¿Por qué? La mayoría tienen una capacidad impresionante para ciertos aspectos. ¿Por qué no trabajamos algún tipo de programa? Y hablo programa para no ser tan soñadora, ¿no? Hablo un programa a través de ciencia y tecnología que trabaje la inclusión de las personas y aprovechemos la maravillosa capacidad que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces dejamos de tener un beneficio asistencial y podemos tener un activo y dejemos, por eso te digo, estamos gastando, estamos perdiendo en cuanto a la inversión de parte del Estado al sostener este sistema que es corto. Y si lo queremos hablar en términos capitalistas, también estamos desaprovechando gran capital intelectual, porque eso es también otra cosa que hay que decir. Las personas con discapacidad poseen grandes capacidades intelectuales que en este camino de los nuevos trabajos, de los trabajos del siglo XXI, del desarrollo tecnológico, son importantísimos y sumarían un montón, de hecho, en el propio Producto Bruto Interno de nuestro país. Y estas cosas no se dicen, estas cosas no se hablan. Entonces es importante que pongamos el ojo allí sobre las capacidades que sí tienen las personas que, no sé cómo decir, al sector de la sociedad que nos consideramos, entre comillas, normales. ¿Cómo hacer en ese plano también, ¿no? Para justamente, y vuelvo a lo mismo, para informar, para saber de qué manera incluir al resto. Y también no quiero dejar pasar hoy el tema de cómo vivieron esta pandemia, específicamente aquellas personas que tienen autismo. Y cómo lo abordaron, qué batería de medidas tomaron ustedes como fundación para poder
atravesar esta pandemia? Bueno, primero es medio, toco bastante lo emotivo. Nosotros vivimos una especie de cuarentena vitalicia, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que hay ciertos lugares a los que no podemos ir porque no podemos contener una crisis o porque sabemos que está en un momento que no puede sostenerse en otro lugar, o sabemos que las personas que se van a encontrar en ese lugar no van a ser empáticas, o donde directamente queremos evitar el cuestionamiento como mamás o como papás. Entonces, a la cuarentena esta nosotros tenemos bastante ejercicio, tenemos bastante ejercicio para vivir de esta manera, ¿sí? Y tener solucionado muchísimos aspectos de nuestras vidas dentro de nuestras casas. Ir a un supermercado para mí ha implicado muchísimo tiempo de trabajo para poder ir a un supermercado con Genaro. A partir del año pasado recién Genaro dejó de ir dentro del carro. Antes iba siempre dentro del carro, ¿sí? Entonces, nosotros hoy por hoy reconocemos lo que teníamos naturalizado. Por otro lado, tenemos otro inconveniente al no poder cumplir con las rutinas necesarias para las personas en el caso del autismo, ¿no? Que son imprescindibles para que puedan tener para que puedan estar compensadas, para que puedan estar tranquilas. La rutina es un elemento y una herramienta fundamental en este diagnóstico. Y bueno, no lo podemos tener. Tratamos de tener un mínimo de rutina, nos sirve unas semanas, nos sirve una cosa, después no nos sirve, tenemos que reinventarnos y buscarle la vuelta. Y por otro lado, se logró cosas muy importantes a través de aquí de la intervención de mi querido amigo Matías Sotomayor en cuanto a volver atrás sobre resoluciones que nos estaban limitando y suspendiendo las prestaciones de la discapacidad, ¿no? Durante la pandemia. La verdad que creo que ha sido un error lamentable esta resolución, porque en este momento nosotros dependemos más de los terapeutas que antes. ¿Sí? O sea, no sé hoy hablé 2 veces con la terapeuta de Genaro, con la psicóloga de Genaro, y no sé cuántas veces a la semana hablo con todos los otros profesionales. Hoy por hoy dependemos de ellos para que nos brinden las herramientas para las 24 horas. Entonces, bueno, ha sido muy importante. Matías, la verdad que se portó bárbaro conmigo, dándome una mano en poder llegar, y lo más importante fue que nos escucharon, y se volvió atrás en eso, se volvió atrás en muchas cuestiones bueno, que nos estaban limitando. Martis, no te quiero robar mucho más tiempo, sé que estás haciendo un gran esfuerzo estando justamente con todo lo que nos estás graficando, con tu propia experiencia, es un esfuerzo muy grande que vos hoy estés acá dedicándonos una hora entera de tu vida a nosotros y también a tu lucha y también a tu hijo y también a quienes comparten esa lucha contigo. Yo te quiero, no sé, agradecer de vuelta muchísimo que hayas tenido esta charla con nosotros, pero no quiero que te vayas sin preguntarte cuáles son los programas o los países o las políticas públicas ejemplo o algún ejemplo que nos puedas traer de logros que se hayan dado en el área y cuáles son las luchas que ustedes mismas están teniendo de aquí en adelante en nuestro país. No tenemos ejemplos de políticas públicas integrales. Podría hermosamente ser Argentina pionera en eso, ¿no? Me encanta la idea de pensar una Argentina inclusiva real, ¿no? Sería fantástico, pero tenemos muchas ideas y muchos ejemplos maravillosos de procesos en otros países, en donde vemos que se incluyen a través de infraestructura, sistema educativo, de salud y prestaciones, y bueno, podemos tomar lo positivo de cada uno de ellos y poder llevarlo, ¿no? Traerlo a la Argentina. Me parece que eso sería fundamental, a través de una mesa de los que saben y de los que lo vivimos, se puede lograr un trabajo final importante. Martín, no te quiero robar más tiempo, te agradezco de vuelta infinitamente esta necesaria charla, no solamente en tiempos de COVID, sino siempre, esta charla necesaria siempre. Seguramente te voy a volver a molestar, seguramente vamos a volver a hablar y que puedas contar con quienes nos siguen, con quienes nos escucharon y con quien te habla para llevar adelante esta lucha.
Siempre aquí vas a tener un canal abierto para que podamos contarle a los vecinos y vecinas de nuestro país cómo podemos hacer para vivir todos y compartir el único mundo que tenemos, que es este en donde ponemos los pies. Gracias, la verdad que fue muy enriquecedora esta charla. Gracias, Natalie. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, estamos a disposición en todas las redes de lo que he nombrado, Familia SEA y TG de Padres, para acompañarlos, ¿no? Para acompañar y para aclarar cualquier duda. Gracias. Gracias. Beso grande, Martis. Bueno. Bueno, espero que les haya gustado esta en realidad y en verdad necesaria charla. Vamos a volver seguramente a molestar a Marta. Claramente es un sacrificio muy grande para ella dedicarnos una hora con todo lo que nos contó. Yo les agradezco a todos los que se prendieron a esta charla y vamos a hacer de esta charla una bandera. Les pido a quienes me siguen siempre y a quienes me apoyan siempre que escuchemos lo que nos dijo Marta, porque para ser mejores tenemos que aprender no a incluir, sino a compartir. Vivimos todos en un solo mundo. Les mando un súper beso.